buenas tardes. Gracias por todo, gracias por venir a esta plática del Dr. Painberg. Realmente es un honor presentarlo y es uno de los científicos mexicanos más importantes que hay actualmente. De hecho, él se dedica a la astronomía. ¿No se oye? ¿Mejor? ¿Más cerca? Ok, perfecto. Y realmente la astronomía quizás sea la ciencia con más tradición en México, desde la época de la colonia, con Carlos de Sigüenza y Góngora. Y de hecho, en Jalapa hubo un astrónomo que en las calles del centro lleva su nombre, Francisco Díaz Covarrubias, que fue a hacer una observación del tránsito de Venus a Japón, cuando hubo un eclipse, en 1874. Y escribió un libro muy divertido sobre las aventuras que tuvieron para viajar. Entonces, digamos que la tradición en astronomía en México es bastante importante y ha producido grandes científicos. Un ejemplo de ello es el doctor Manuel Painberg. Y me voy a continuación a leer su reseña que me dieron aquí, oficial. Entonces dice, Manuel Painberg Sierra nació en la Ciudad de México el 9 de junio de 1941. Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorales en el Departamento de Astronomía de la Universidad de California, en Berkeley, de 1963 a 1967. Ha sido investigador del Instituto de Astronomía y de la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 1968. En 2006 fue nombrado investigador emérito de la UNAM y en 2011 doctor honoris causa de la misma institución. Fue vicepresidente de la Unión Astronómica Internacional de 1982 al 88 y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo del 98 a 2003. También fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Se ha dedicado a la determinación de la abundancia de helio primordial y de otros elementos químicos, así como de sus implicaciones para la cosmología, la evolución de las galaxias, la evolución de las estrellas y el contenido bariónico del universo. De hecho, de lo que nos va a hablar. Sus artículos han recibido más de 13,000 citas en la literatura internacional especializada, convirtiéndolo en uno de los investigadores más citados y en general más prolíficos de México. Manuel Painberg ha obtenido un gran número de distinciones, entre los que se destacan el Premio de la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias en 1971, el Premio Nacional de Ciencias en 1981 y el Premio Hans Bethe de la American Physical Society en 2012. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos en 1987, de la Sociedad Astronómica del Reino Unido en el 89, del Colegio Nacional en 1992 y de la American Philosophical Society en el 2004. Entonces, pues demos la bienvenida al doctor Painberg y disfruten de la charla. Pues muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Les recomiendo que para que no se duerman, vayan pensando en una pregunta y al final, si alguno de ustedes me quiere preguntar, les contesto sobre cualquier cosa. Y obviamente ustedes me hacen una pregunta y yo les contesto algo que no tiene nada que ver con la pregunta, pero se establece un diálogo de cualquier manera. Bien, la composición química del universo y a ver qué va saliendo. Esto es lo que nos enseñan por ahí de la secundaria, que hay del orden de, aquí hay 103 elementos, en otras tablas se llega hasta las 118. Estos son los elementos químicos y de lo que voy a hablar es cómo se producen estos elementos químicos y qué información nos dan sobre las estrellas, las nebulosas y el universo mismo, sobre el pasado y el futuro del universo. La abundancia relativa de los elementos, aquí esta está en potencias de 10, 10 a la menos 2, 10 a la 0 que es 1, 100, 10,000, 1,000,000 y 10 a la 10 acá arriba. Casi todo en el universo es hidrógeno. Después el siguiente elemento más abundante es el helio. No es así en la Tierra, pero en el universo, en un volumen representativo del universo, así es. Y luego disminuyen mucho las abundancias, hay un máximo aquí en el hierro, pero es como 1,000,000 de veces menos abundante que el hidrógeno, 100,000 veces menos abundante, y ahí nos vamos, aumenta la masa de los elementos químicos y disminuye la abundancia. ¿De dónde vienen los elementos? Entonces, fundamentalmente vienen de tres procesos.
uno que se llama la gran explosión. Resulta que el universo está en expansión y esto quiere decir que ayer y hace 100 años y hace 1.000.000 de años todo estaba más cerca, y si extrapolamos hacia un tiempo que correspondería a un segundo de la edad del universo observable, pues toda esa cantidad de materia que vemos estaría concentrada en un volumen muy pequeño, y ese volumen muy pequeño estuvo muy caliente, explotó y se expandió, y a esto se le llama la gran explosión, y durante la gran explosión se genera fundamentalmente el hidrógeno y el helio. Ya regresaremos más adelante. Luego, muchos años después, se forman estrellas de baja masa. Las estrellas de baja masa se definen como aquellas que tienen menos de 8 veces la masa del Sol. Luego tenemos las estrellas de alta masa, que tienen más de 8 masas solares al nacer. Las estrellas más masivas al nacer tienen del orden de 150 masas solares, y además de dónde se forman los elementos y por qué, se forman por reacciones nucleares al interior de las estrellas y durante la gran explosión. Y dentro de las estrellas hay dos métodos, uno que se llama captura rápida de neutrones, otro captura lenta de neutrones, y también tenemos información de partículas que se mueven muy rápido, además de lo que se puede hacer estudiando las estrellas, que se llaman los rayos cósmicos. Entonces, vamos sobre la teoría de la gran explosión. Si nosotros vemos todas las galaxias del universo, vemos que se están alejando de nosotros, sobre todo los grupos de galaxias, entre más lejos están, se alejan de nosotros más rápidamente, y esto se descubrió entre 1922 y 1929. Las personas que primero encontraron esto pues no tuvieron buena prensa y no fueron tan populares, y el que se llevó mucho de la gloria de esta expansión fue el señor Sandage. Sin embargo, hace como un mes o dos discutieron todos los astrónomos que esto era medio injusto, y ahora se va a llamar, en lugar de la ley de Sandage, se va a llamar la ley de Sandage-Lemaitre, y Lemaitre no fue el único, sino también otros dos. Entonces realmente como 4 encontraron que el universo estaba en expansión, pero el mérito hasta hace como 2 meses era nada más del señor Sandage, que trabajó en la universidad en California, en los observatorios de Mount Wilson, en fin. Entonces, ¿qué sucede con esto de la expansión del universo? Que el universo se empezó a expandirse hace 13.800 millones de años. Bueno, para tener una idea de qué tan grande es eso, la edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. O sea, el universo es como 3 veces más viejo que la Tierra. Y esto llevó a algunos pensadores a decir, bueno, la Biblia se equivocó como por 10 a la 6 o 10 a la 7 en la edad del universo. No son 6.000 años, pero son 13.800 millones de años. Pero pues ahí apareció una divinidad o algo, y hizo el universo y se empezó a expandir, y han pasado 13.800 millones de años. Pero había algunos científicos ahí que no les gustaba meter a Dios en estas cosas, y dijeron, no, pues vamos a hacer otra teoría donde el universo siempre haya estado y siempre vaya a estar. Y esa se llamó la teoría de la creación continua de materia. Se propuso en 1948, y lo que se dijo, bueno, si el universo está expandiendo, ¿qué tal si en todos lados están apareciendo partículas de tal manera de que el universo se mantiene igual? Siempre, desde hace un número infinito de años, el universo ha estado en expansión, y siempre lo vamos a ver en expansión en el futuro, porque se van a seguir creando partículas por todos lados. Entonces, la necesidad o la cantidad de partículas que se requiere es mucho menor de lo que puede uno encontrar en un laboratorio. Entonces, no se puede en un laboratorio demostrar que esta teoría era correcta o no. Entonces, se pelearon, la mitad de los astrónomos estaba a favor de esta teoría, y la otra mitad
estaba a favor de la teoría de que el universo había empezado hace 13.800 millones de años, y en 1965 ganaron los que dijeron que el universo empezó hace 13.800 millones de años. Eso fue en 1965, porque se encontró que en todas direcciones el universo está prendido, o sea, está emitiendo fotones de muy baja temperatura, cuerpos negros de una temperatura del orden de 3 grados Kelvin, menos 270 grados centígrados, y eso lo explica la teoría de la gran explosión, pero no lo puede explicar la teoría de la creación continua de materia. Entonces, a partir de 1965, todos los astrónomos dijeron, bueno, aquí lo correcto es pensar que en efecto hubo esta gran explosión. Entonces, la expansión del universo, que las galaxias entre más lejos están de nosotros, más rápido se alejan, es uno de los pilares en los que se apoya la teoría de la gran explosión. Hay un segundo pilar, y es que si se está expandiendo el universo y tuvo un pasado de muy alta temperatura, pero cada vez que se duplica la distancia entre las galaxias, la temperatura en el universo del gas que haya entre las galaxias disminuye su temperatura a la mitad. Y entonces hay la predicción de que en este momento debe haber radiación en todas direcciones del orden de 3 grados Kelvin absoluto, o sea, menos 270 grados, y esa radiación se descubrió con radiotelescopios en 1965. Entonces, un segundo apoyo a la teoría de la gran explosión. Y luego viene el tercer apoyo, viene de 1974, y en este hemos trabajado muchos mexicanos, y hemos encontrado que cuando el universo era muy caliente, tenía una edad del orden de unos cuantos minutos, se produjeron reacciones nucleares que a partir del hidrógeno se convirtieron en helio, algunas partículas de hidrógeno, y lo que encontramos es que el 25% del helio que hay en el universo se formó durante la gran explosión, y la gran explosión termina con un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Al estudiar galaxias que no han sido contaminadas por evolución estelar, se encuentra que como el 25% del helio está, el 25% de la masa del gas está en forma de helio y el 75% en forma de hidrógeno. Bien, entonces, ¿cuáles son las predicciones de la teoría de la gran explosión? Que el universo era más denso en el pasado, si todo se está expandiendo, en el pasado había mucho más materia por unidad de masa, era más caliente, porque conforme se expande el universo se va enfriando, y entonces hace 13.800 millones de años, cuando el universo llevaba un segundo de haber empezado a expandirse, tenía una temperatura de 15.000 millones de grados centígrados, o Kelvin, la diferencia son 3, entonces también 15.000 millones de grados Kelvin. Durante los primeros 4 minutos, a partir de la expansión del universo, el universo se enfrió de los 15.000 millones a una temperatura de 800 millones de grados centígrados. Y en el momento en que tiene esta temperatura se producen reacciones nucleares que terminan con un 24.5% de helio y un 75.5% de hidrógeno. Es una predicción de la teoría, y esto es lo que nosotros medimos en objetos que no han sido contaminados por la evolución de las estrellas. Encontramos que el helio primordial y el hidrógeno primordial tenían estos valores, lo cual apoya a la teoría de la gran explosión. Bien. 380.000 años después de empezada la expansión del universo, cada vez que se duplica la distancia entre dos puntos del universo, la temperatura se va a la mitad, el universo se vuelve transparente a una temperatura como de 3.000 grados Kelvin, o sea, más frío que el Sol, pero más o menos la temperatura de las estrellas rojas en su superficie.
En el momento en que el universo se vuelve transparente a 3000 grados Kelvin, eso fue a los 380,000 años. Ahora que han pasado 13,800 millones de años, esta temperatura ha disminuido a 2.7 grados Kelvin, menos 270 centígrados, y esto es lo que se mide ahora con radiotelescopios, y esto se midió por primera vez en 1965. Entonces, aquí para que se familiaricen con esto de la expansión del universo, las galaxias cercanas, estas son dos líneas del calcio en un espectro de una estrella o de una galaxia cercana. Las líneas del calcio están en el azul. Si nos vamos a una galaxia más lejana, estas líneas del calcio se mueven hacia el rojo, y por eso se dice el corrimiento hacia el rojo. Nos vamos a una galaxia más lejana y se van más lejos, y esta es otra galaxia mucho más lejana y se van más lejos, y una muy, muy lejana se van mucho más lejos. Entonces, entre más lejos están las galaxias, se alejan de nosotros más rápidamente, y esto concuerda con la teoría de la gran explosión. Ahora, esa es la primera manera de encontrar apoyo. La segunda que les decía yo es la de formación del helio. Aquí tenemos un átomo del helio con un núcleo y electrones girando alrededor del núcleo. Mientras no hay radiación tenemos un continuo, pero si en un átomo de helio un electrón se mueve de una órbita alejada del centro hacia una órbita interior, el átomo pierde energía en forma de un fotón y aparece aquí una línea de emisión de helio. Este espectro es el espectro del helio en emisión, que lo podemos observar en el laboratorio, y podemos ir hacia el medio interestelar a tratar de ver estos espectros. Si se tiene el proceso inverso, una luz continua, que viene un fotón que corresponde, por ejemplo, a este de aquí, y es atrapado por el átomo, el electrón se va a una órbita más lejana y se produce un espectro de absorción. El fotón desaparece y tenemos un espectro que se obtiene de que la luz de la galaxia o estrella que estemos observando la pasamos a través de un prisma, y vamos a tener todos los colores más una serie de líneas de absorción que aquí corresponden al átomo de helio. Este es un espectro del Sol, y en el Sol se han medido 70,000 o 100,000 o 200,000 líneas de absorción de distintos elementos. Otra vez aquí están las líneas H y K del calcio. En el siglo XVIII, XIX se conocían 10 líneas nada más, y las calificaron de la B, la C, la H, la K, la F. Todas estas otras más débiles no las veían, y entonces llaman ahora las líneas H y K del calcio. Acá están. Hay una línea G de una serie de elementos, la línea H gamma, la línea H beta del hidrógeno, que es del nivel, absorción es del nivel 2 al 4 del átomo de hidrógeno, la línea F, las líneas D del sodio en 5900, este es el anaranjado, acá es el azul, y acá abajo el rojo. Aquí está H alfa del hidrógeno, que es la transición aquí en absorción del nivel 2 al nivel 3. Entonces, los astrónomos lo que hacemos es estudiar todas estas líneas para determinar la composición química de las estrellas, para determinar la velocidad a la que se acercan o se alejan las estrellas o las galaxias o los objetos que estén produciendo este tipo de espectros. Estos son los espectros de absorción, y hay astrónomos que se dedican toda su vida a estudiar espectros de absorción y encontrar resultados a partir de esos espectros. Ahora aquí tenemos una galaxia caníbal. Esta galaxia se ha comido como unas 10,000 galaxias más. Cada uno de estos puntitos es una galaxia. Aquí hay otra galaxia. Esta, sin embargo, es una estrella cercana. Esta es una estrella cercana a nosotros, y esta también. Pero aquí hay un montón de galaxias que se está comiendo esta galaxia caníbal y gigante. Estas galaxias gigantes que se han atrapado a muchas galaxias, las podemos ver a distancias enormes, y podemos tratar de determinar a qué velocidad se están alejando de nosotros. Ahora hay otro tipo de galaxias, y esas son en las que trabajamos, y en México se ha hecho mucho trabajo. Estas son galaxias de muy poca masa. Esta es la galaxia
que tiene menos masa en la forma de estrellas. Las estrellas que ven aquí tienen nada más el 2% de la masa de la galaxia y el otro 98% de la masa es gas, que todavía no se ha ido en estrellas. Entonces, como ha tenido muy pocas estrellas, las estrellas no han contaminado el gas de una manera apreciable y la composición química del gas corresponde más al valor que tenía este gas cuando se formó la galaxia y es el objeto en que hay menos contaminación. Estos son objetos más lejanos, esta es una estrella más cercana, pero en fin, esta galaxia se llama 1 Zwicky 18, el señor Zwicky la encontró, vino a México, un suizo muy amable, lo llevamos a comer a un restaurante y vio que en el menú decía enchiladas suizas, dijo yo pido una enchilada suiza, le dieron su enchilada suiza a nuestro amigo Zwicky y le empezó a salir humo hasta por los ojos y dijo que esto no tiene nada de suizo. Entonces le dijimos, oiga, pues es que le echamos encima un poquito de crema que es suiza. No se convenció mucho, pero en fin, la que sigue. Ahora vamos a ver, en lugar de un espectro en absorción, vamos a ver un espectro en emisión. Esta es la parte azul, violeta de una región de casi puro gas que está emitiendo, que se llama 30 dorados. Y estas líneas en emisión, esto es muy intenso y esto es poco intenso, esta es la línea 17 de la serie de Balmer del hidrógeno, la transición del nivel 17 del átomo de hidrógeno al nivel 2, 18 a 2, 19 a 2, 25 a 2, 31 a 2. Esto lo que se llama es el decremento de la serie de Balmer en emisión. Y si por otro lado se fijan ustedes en el continuo que hay acá abajo, a partir de 3650, esto va para arriba. Estas son las recombinaciones de hidrógeno ionizado a hidrógeno neutro y por aquí se cuela una línea en emisión del helio. Entonces les hablamos a los amigos que hacen física atómica, que nos digan cuál es la probabilidad de que se forman estas líneas, dadas ciertas condiciones de densidad y temperatura, y del cociente de la intensidad de esta línea a una línea del hidrógeno, encontramos el cociente de helio a hidrógeno. Y eso es lo que nos lleva, la que sigue por favor, lo que nos lleva a decir que el 25% con lo que arranca el universo antes de formar estrellas es helio y el 75% es hidrógeno y todavía no hay elementos más pesados que el helio. Entonces, ¿cómo se forma el helio? Un átomo de hidrógeno choca con otro de hidrógeno y forma uno de deuterio. Y luego un deuterio con un hidrógeno forma un átomo de helio 3 que tiene 3 nucleones y luego dos átomos de helio 3 tienen una reacción nuclear y forman uno de helio 4 y como forman dos partículas, son dos partículas de hidrógeno que se escapan. Para hacer estas reacciones necesitamos decenas o cientos de millones de grados y esto sucede durante los primeros 3 minutos después de la gran explosión. Y la que sigue, por favor. Y midiendo con mucha precisión las líneas de emisión y extrapolando a cero contaminación por evolución estelar, es que encontramos que el 24.5% de la masa que había en el universo después de la gran explosión estaba en forma de helio y el 75.5% en forma de hidrógeno. Este es el plano de nuestra galaxia. Si aquí no se puede, pero si ustedes se van a un lugar que no haya nubes y que no esté nublado en la noche, etcétera, a lo mejor ven la Vía Láctea. Estas son dos galaxias cercanas a nosotros, pero se ven nada más desde el hemisferio sur. Aquí ponemos una raya y nosotros vemos desde aquí, desde Jalapa, nada más vemos lo que está a la izquierda de la raya. Lo que está a la derecha hay que irse a la antípoda, y en la antípoda vemos a la nube menor de Magallanes y la nube mayor de Magallanes. La nube menor de Magallanes tiene muy poca masa, ha formado muy pocas estrellas y es un elemento excelente para encontrar la abundancia primordial del helio. Y hemos trabajado en este objeto y en otros parecidos, y de ahí es de donde sale el 24.5%.
Bien, ahora vámonos a la tercera evidencia en favor de que el universo está en expansión. Entonces, la primera es que vemos el corrimiento hacia el rojo y la segunda es esta producción de hidrógeno en helio. Y esta es la tercera. Esto se observa con radiotelescopios. Aquí está toda la bóveda celeste puesta. Estamos viendo, como en la anterior, estábamos viendo también toda la bóveda celeste, nada más que aquí estamos a una temperatura de 2.7 grados Kelvin. Y los puntos rojos, no sé si les digo la mentira o la verdad, mejor les digo la verdad. Los puntos rojos son los puntos fríos. Uno diría que los rojos son los calientes, pero no. Los objetos más fríos que estén en equilibrio termodinámico son rojos y los más calientes están azules. En nuestra vida de todos los días, lo rojo es lo caliente y lo azul es lo frío. En los hoteles de muchas estrellas, la llave del agua caliente tiene un punto rojo afuera y la del agua fría tiene un azul, y si se equivoca uno, pues o se tatema uno o se congela uno. Aquí es al revés. En los emisores en el universo, si están en equilibrio termodinámico, si están fríos tienen color rojo y si están calientes tienen color azul. Entonces ustedes ven que hay cambios de temperatura. Los cambios de temperatura son de 10 milésimos de grado Kelvin. Entonces van ustedes moviendo en el cielo de un lado a otro y van de mínimos a máximos en la temperatura de la bóveda celeste. ¿Sí? Entonces es lo mismo que la anterior, nada más que ahora es una proyección esférica en lugar de plana. Imagínense que ustedes están en el centro de esta esfera y ven en una dirección un punto caliente y luego en otra ven un punto frío. El azul es frío. Ya me está acabando aquí pero vámonos a la que sigue. Y aquí les va a llevar un rato a entender esto o a mí explicarlo, y a lo mejor es el momento en que le ponga otra pila a mí. Bueno, fíjense que la mayoría el máximo de veces que encuentra uno una separación de 1 grado es muy alto. En cambio, a las separaciones de 2 o 3 grados no hay un cambio de un máximo a un mínimo, y a separaciones más cortas tampoco. Entonces, este máximo nos está indicando en qué tipo de universo vivimos. Entonces, en un universo cerrado debería de cambiar la temperatura muy poco en distintas direcciones de la bóveda celeste, y en un universo con muy poca masa debería de cambiar todo el tiempo. Entonces, en el universo es una cosa intermedia, y esto quiere decir que vivimos en un universo plano, o sea, en un universo donde la cantidad de masa del universo es tal que a tiempos infinitos la velocidad de separación se va a volver igual a 0. Vamos a la que sigue, por favor, a ver si entienden. No, vamos de regreso porque esto ya es lo que sigue. Sí, a ver, que cámbiale las 2 pilas y sigo hablando. Entonces, ¿qué es lo que nos permite estudiar ese máximo? Nos permite determinar la temperatura del universo con mucha precisión. Arriba tenemos lo que se llama una escala angular en el cielo. Para que tengan una idea de lo que es el ángulo en el cielo, la luna presenta un diámetro de medio grado. Entonces, como que hay 2 lunas de distancia entre un máximo y un mínimo, y es lo que se encuentra, y eso nos da un resultado que nos dice que el universo el universo es plano, o sea que ni es abierto ni es cerrado. Cerrado es un universo en una esfera, y un abierto es una silla de montar. No traigo transparencias para explicar eso, creo, pero estamos en un universo plano, y el universo plano requiere la suma de masas de distintos contribuyentes, y resulta que los átomos de la tabla periódica nada más pueden explicar el 5% de la masa que existe en el universo. El otro 95% no sabemos qué es, y nos quedamos con esta interrogación. Bueno, de una vez les contesto.
Vámonos con la que sigue y luego regresamos a esto. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una nube de gas? Si la fuerza gravitacional, que son estas flechas, es mayor que la fuerza de repulsión debido a la temperatura que hay en el interior, los objetos se contraen. Pues así se forman las estrellas. Hay una nube de gas, si es muy masiva se empieza a contraer. Al contraerse, la mitad de la energía que se gana en la contracción se va a encalentar el gas y la otra mitad se expulsa hacia el medio interestelar. Entonces esto le pasó al Sol hace 4.500 millones de años y la temperatura en el centro sigue aumente y aumente y aumente hasta que llega a una temperatura lo suficientemente alta como para que haya reacciones en el interior y estas reacciones generan energía que impiden que el objeto se siga concentrando a radios menores, la que sigue. Y cuando se llega a un equilibrio, las reacciones nucleares producen energía que contrarresta a la energía gravitacional que quiere hacer más chica esta estrella. Nuestro Sol está ahorita en equilibrio, está a 5.800 grados Kelvin de temperatura, 5.500 grados centígrados más o menos, está en equilibrio y todo el tiempo el Sol está transmutando en su centro hidrógeno en helio y de ahí saca la energía que contrarresta a la fuerza gravitacional que quiere que el Sol se haga más chiquito. Sí. Este es otro espectro del Sol en absorción. Este es como el anterior que les enseñé en blanco y negro. Todas las líneas de absorción son distintos elementos. Aquí está a colores, la parte roja del espectro, la parte amarilla, la parte verde, y todas estas líneas que se ven aquí se deben a distintos elementos que capturan la luz que viene del interior del Sol. Sí. ¿Qué le va a pasar al Sol dentro de 4.500 millones de años? No se preocupen, no hay que preocuparse demasiado. Yo creo que ninguno de nosotros vivirá suficiente como para preocuparse por 4.500 millones de años, pero dentro de 4.500 millones de años se va a acabar el hidrógeno en el núcleo del Sol y entonces el Sol ya no va a poder parar el peso de las capas exteriores que van a tratar de concentrarse, pero al concentrarse esas capas exteriores calientan al interior del Sol y el Sol se va a mover de una temperatura de 15 millones de grados Kelvin a una temperatura de 150 millones de grados Kelvin y se va a convertir en una gigante roja. La gigante roja se va a tragar a Mercurio, se va a tragar a Venus y a la Tierra no, va a estar un poquito más corta que la Tierra. El tamaño del Sol va a ser una gigante roja y la Tierra no va a ser absorbida porque en este proceso el Sol va a perder como el 30 o el 40% de su masa. Y al perder el 30 o 40% de su masa, la fuerza gravitacional que va a tener va a ser como 30 o 40% menor que la que se requeriría para que se tragara la Tierra. Entonces la Tierra no va a terminar adentro de la gigante roja que va a ser el Sol, pero Mercurio y Venus sí. ¿Qué sigue? Pues, ¿qué sucede después de que las capas externas de una estrella como el Sol se van hacia el medio interestelar? En el centro queda un remanente estelar. Este remanente, esto le pasa a las estrellas que nacen con menos de 8 masas solares. Este remanente puede tener, en el caso del Sol, probablemente va a ser de 0.6 masas solares y el otro 40% de la masa del Sol se va a expulsar hacia el medio interestelar. Esto va a suceder dentro de 5.000 millones de años o por ahí, y el objeto que se quede en medio va a tener una temperatura muy alta, va a tener 100.000 grados Kelvin, se va a ir enfriando, va a ser lo que se llama una enana blanca, y este material que es expulsado al exterior se va a convertir en lo que se llama una nebulosa planetaria. Entonces este es un objeto de a de veras, el anterior era un dibujo. Esta es la estrella enana blanca que queda después de que avienta sus capas externas hacia el medio interestelar. Nosotros podemos
meter aquí un espectrógrafo, sacar el espectro de estos gases, ver una gran cantidad de líneas de emisión de todos los elementos y darnos cuenta que este envolvente tiene una composición química que ya es distinta a la que tiene ahorita el Sol. Ya tiene mucho nitrógeno que se produjo en estas estrellas de baja masa, mucho carbono, algo de oxígeno y casi nada de elementos más pesados porque se requieren temperaturas más altas que las que va a haber en el centro del Sol. Entonces, las estrellas de baja masa son responsables del 90% de los átomos de oxígeno que tenemos en la Tierra, como la mitad de los átomos de nitrógeno que tenemos en la Tierra, como el 90% de los átomos de carbono que tenemos en la Tierra. Entonces, como todos ustedes tienen átomos de carbono en el cuerpo, sus antepasados más remotos fueron nebulosas planetarias y ahí pues les pueden poner su nombre a su planetaria preferida, es decir, fue el tatarabuelo de las quién sabe cuántas generaciones de donde ustedes están, donde están ahorita. Y aquí está la gigante, perdón, la enana blanca. Estos gases se disipan en un par de decenas de miles de años, pero los podemos calcular con mucha precisión. Entonces, ¿qué es lo que les he contado? Hay una nube de gas, esta nube de gas se contrae. Al contraerse la nube de gas pierde energía gravitacional que se va a encalentar el núcleo. Entonces un material que andaba a 300 grados Kelvin o a 30 grados centígrados o lo que quieran, va aumentando su temperatura hasta que alcanza una temperatura del orden de 100 millones de grados, empieza a haber reacciones nucleares en el interior y cada una de estas mediciones es como 100 millones de años y después de 13.500 millones de años un objeto como el Sol se convierte en una gigante roja, luego expulsa una nebulosa planetaria y la parte central se vuelve una enana blanca. Entonces, todas las estrellas que nacen con menos de 8 masas solares les pasa esto. Las estrellas que tienen más de 8 masas solares les pasa otra cosa. La que sigue, por favor. Este es uno de los objetos que mi amigo Rafael Costero y yo descubrimos en Tonantzintla y tienen nuestros nombres. Entonces yo le dije a Rafael, te voy a hacer famoso, te voy a pasar enfrente de todos estos amigos de Veracruz. Cuando vayan a México yo les presento a Rafael Costero. Y la que sigue, por favor. Esta es una planetaria de veras, lo anterior eran dibujos. Aquí está la estrella central, aquí está el material que ha expulsado. Y si lo hacen, las ven con distintos filtros, se les ocurren a ustedes distintas cosas. Esta planetaria se le llama por algunos el ojo de gato. Si combinan otros colores da la impresión que así es. En fin, esta es una enana blanca, las cáscaras se están alejando y en cosa de unos cuantos miles de años van a desaparecer y nada más va a quedar la enana blanca central. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los demás elementos del cuerpo humano? Los demás elementos de la tabla periódica. Ahora tenemos que irnos a estrellas que nacen con más de 8 masas solares. Esta es una fotografía de la nebulosa de Orión. Las estrellas más calientes de la nebulosa de Orión están aquí. Son el trapecio de Orión, se encuentra por acá. Esta es otra estrella un poco alejada, pero es parte también de la nebulosa de Orión. Y las estrellas que son más masivas que las que tienen una masa pequeña, lo que sucede es que conforme se contrae el núcleo, se pueden contraer aún más y subir su temperatura aún más. Y entonces pueden llegar a tener miles de millones de grados de temperatura en el centro y pueden producir reacciones nucleares con elementos mucho más pesados. Las estrellas con más de 8 masas solares producen los demás elementos de la tabla periódica. Y ustedes que quieren tener fotografías de sus antepasados, una planetaria son el carbono y el oxígeno de sus cuerpos, y una supernova son el hierro y el neón y el argón y otros elementos en sus cuerpos. Entonces, todos los elementos más pesados que el oxígeno
se producen en estas estrellas más masivas que explotan como supernovas además. Al contraerse aún más, su temperatura central aumenta muchísimo y son capaces de realizar reacciones nucleares que forman elementos mucho más pesados que los que hacen las estrellas de baja masa. Sí, por favor. Los nucleosíntesis estelar, lo que les estoy hablando es que en la parte de afuera únicamente tenemos el hidrógeno y el helio original, pero ya que nos metemos un poco más adentro, empezamos a transmutar más hidrógeno en helio, más adentro, que está más caliente, helio que produce carbono, y luego carbono que produce oxígeno y neón. Cada vez que nos vamos a la parte más y más caliente, llegamos hasta el hierro. ¿Y qué pasa? Que conforme se producen los elementos más pesados, a partir de los más ligeros, la suma de la masa es menor que los contribuyentes. Entonces, la diferencia de masa se va en energía, y esto sucede hasta que llega uno al hierro, pero al llegar al hierro, las reacciones nucleares que siguen, en lugar de generar energía, quitan energía, porque los átomos resultantes tienen más masa que la de los ingredientes. Entonces le quitan energía a la estrella y en cosa de un segundo de tener este núcleo de hierro, esto se colapsa en un objeto de unos 10, 15 kilómetros y explota como supernova y produce los demás elementos más masivos que el hierro. En la parte de afuera tenemos hidrógeno y helio nada más, luego tenemos carbono y oxígeno, neón, magnesio, oxígeno, magnesio, silicio, y ya temperaturas del orden de 10 a la 10 grados, pues vamos a tener hierro, níquel y demás, pero ya no podemos contraer más porque en lugar de generar energía, le quitamos energía a la estrella y se produce un colapso gravitacional en cosa de segundos y explotan como supernovas. ¿Qué sigue, por favor? Esta es una supernova, Casiopea A, explotó con respecto a nuestro tiempo hace como unos 300 años, y estos son los remanentes que otra vez les hemos metido los espectrógrafos y encontramos que tienen exceso de elementos pesados con respecto a las nubes donde se están formando estrellas. ¿Qué sigue, por favor? Ahora nos vamos a una galaxia espiral. Las galaxias espirales tienen una serie de nubes donde se están formando estrellas. En particular, este cuadrado chiquito está amplificado del lado derecho. Aquí se están formando estrellas ahora y que están ionizando esta región de una supernova. Y al determinar la composición química de estos objetos, podemos ver que aumenta la cantidad de elementos pesados por unidad de masa conforme nos vamos de la orilla al centro. Y esto nos permite hacer modelos de evolución de química de las galaxias. Además de que si extrapolamos a cero enriquecimiento en elementos pesados, podemos determinar también la abundancia del helio primordial. Y regresamos a esta foto donde nos habíamos quedado a ver si hay algo más. Otra vez los puntos rojos son, este es un mapa del cielo obtenido con el satélite Planck hace un par de años, o 3 años, donde los puntos rojos son los fríos. No, creo que estos eran físicos teóricos que no saben astronomía, entonces pusieron lo que es azul, lo pusieron rojo, y lo que es rojo lo pusieron azul, pero en fin, para el caso es lo mismo. La que sigue, por favor. Para que se den una idea de ese grado que les hablaba, la Luna tiene medio grado de diámetro. Esta es la nebulosa de Andrómeda, que tiene como 1,5 grados, y la temperatura cambia aproximadamente en la radiación de fondo, va de un máximo a un mínimo cada medio grado, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y esas variaciones nos están diciendo cuál es la masa del universo observable, la que sigue. Y aquí ven ustedes que cada 2 diámetros llega uno a un máximo de 1 grado. Si aquí pusiéramos lunas, aquí estaría medio grado, sería una luna, y la escala no es lineal, aquí se van a 90 grados. Necesitamos 180 lunas así seguidas para conseguir 90 grados espaciales en el cielo. El cielo son 360 grados si le damos toda la vuelta, ¿no?, a cualquier círculo. Y
Y aquí, milagrosamente, este cuarto máximo tiene que ver con la abundancia de helio también y coincide con lo que obtenemos a partir de las nebulosas gaseosas, pero con menos precisión que lo que se obtiene a partir de las nebulosas gaseosas. Pero esto también nos está diciendo cuál es la fracción de masa del universo que viene de los átomos de la tabla periódica. La que sigue, por favor. Entonces, lo que andamos ahorita, nueva astrofísica, nueva física y nueva cosmología a partir de Planck y otra cosa. El 5% de la masa del universo se debe a átomos. El 27% se debe a materia oscura. No sabemos qué es la materia oscura, pero sí sabemos que es el 27%. El 68% se debe a la energía oscura y sumado todo esto nos da el 100% que nos viene de la radiación de fondo. La abundancia primordial de helio y deuterio apoya los resultados de que el 5% se debe a los elementos de la tabla periódica. Los lentes gravitacionales, que ahorita les diré algo sobre ellas, nos están diciendo que existe la materia oscura y la distancia a supernovas lejanas nos dice que existe energía oscura. Vamos a ver si hay alguna figura. Bueno, lo que les estoy diciendo es que la materia ordinaria y todo lo que sabemos y todas las novelas de suspenso y todo lo que pasa en la televisión, en fin, es el 5% de lo que hay en el universo. El otro 95% no sabemos. 27% se le llama materia oscura, 68% se le llama energía oscura. A ver, aquí les voy a hablar del 27% que se llama materia oscura. Y esto tiene que ver con Zwicky y las enchiladas suizas. Zwicky fue el primero que dijo, detrás, en los cúmulos de galaxias, el que los cúmulos de galaxias estén relajados, o sea, que no se estén escapando las galaxias, quiere decir que hay mucha masa que los está manteniendo atados. Y esta es una demostración de que sí es cierto. Bueno, aquí tenemos una galaxia que está muy cerca de nosotros y esta está muy lejos, pero está atrás de esta. Y la radiación de la galaxia que está atrás está siendo distorsionada por el campo gravitacional de toda la materia que hay en esta parte de aquí y nos produce este círculo. Y la cantidad de materia que necesitamos aquí es como 6 o 7 veces mayor que la cantidad de materia que hay en la parte luminosa. Entonces, esto está a favor de que existe la materia oscura. Aquí sigue, por favor. Espérense tantito, no chiflen, no aplaudan ni nada. Aquí tenemos un cúmulo cercano, que son las galaxias que se ven normales, y atrás de ese cúmulo cercano hay otro cúmulo muy lejano, donde ven estos círculos, es una galaxia que está muy lejos y que está distorsionada por el cúmulo cercano. Entonces, esta distorsión nos lleva a que la masa del cúmulo que está adelante es 6 veces mayor que la masa que encontraríamos basándonos en las estrellas y en las curvas de rotación de todas estas galaxias. Entonces, es una demostración de que existe materia oscura. Y luego el que existe energía oscura, no sé si habrá transparencias después que lo demuestren, aquí hay una, por eso les dije que no aplaudieran, en fin. Miren, si nada más hubiera la masa de las estrellas, nosotros veríamos que la velocidad de rotación alrededor del núcleo de esta galaxia debería disminuir con la distancia, que es lo que pasa en el sistema planetario. La Tierra va a una cierta velocidad, Marte va más despacio, y Júpiter va más despacio, Plutón va mucho más despacio. Bueno, aquí nos alejamos y esto es lo que deberíamos esperar si no hubiera materia oscura. Pero vete aquí que al pescarse galaxias, en lugar de que disminuya la velocidad de rotación, se mantiene constante. Entonces esto quiere decir que hay materia oscura ahí metida. No sabemos qué es la materia oscura. Si alguno de ustedes lo encuentra, le va a dar el premio Nobel, y si todavía estoy vivo me invitan, cuando menos mándenme un telegrama de que ya se sacaron el premio Nobel. En fin, este es uno de los problemas abiertos que tiene la astronomía, pero fíjense, conocemos muy bien el 5% y no sabemos casi nada del otro 95%. A ver, la que sigue, por favor. Aquí es lo mismo,
deberíamos esperar una curva así de una galaxia y lo que medimos con objetos muy débiles que hay alrededor de estas galaxias, medimos una velocidad de rotación muy alta en lugar de que disminuya como disminuye en los planetas del sistema planetario. ¿La que sigue? Bueno, yo les cuento lo último. Lo otro es la energía oscura. Si nosotros viviéramos en un universo en el que nada más el 30%, que es este de aquí, es este de acá. Bueno, este es un universo cerrado donde nada más habría materia común y corriente. Ahorita estamos aquí parados, se va a expandir un poco más y luego se va a contraer. Pero como existe la energía de la materia oscura y la energía oscura, resulta que viviríamos en un universo en que se acelera la velocidad a que se alejan las galaxias. Y la que sigue, por favor. A estos amigos les dieron el premio Nobel por lo que les voy a enseñar en la que sigue, que el universo se está acelerando. Bueno, no está la figura. A ver, otra más. No, regrésate 2, 3. Regrésate 3. Otra más. Resulta que observando galaxias muy lejanas caen en esta parte de la curva, que quiere decir que el 30% de la masa del universo es materia oscura más materia no oscura, y el 70% es energía oscura, y aquí caen todas las galaxias. O sea, las galaxias más lejanas, en lugar de que se enfrenen, se están acelerando con respecto a nosotros. Y pues no se sabe qué es la materia oscura, y no se sabe cuál es la energía oscura. Ahora, ¿quiénes les dan el premio Nobel? Le dan el premio a 3 personas. ¿Cuántos trabajaron en esto? Trabajaron más de 100 personas obteniendo las observaciones. Muchas de estas observaciones se obtuvieron en Chile por amigos chilenos que los invitaron a Suecia y les pagaron el smoking, pero no les tocó premio Nobel. Mario Amuy, y es uno de ellos, y en fin, el hecho es que se lo dieron a 3, que eran los 3 jefes de los 3 grupos que encontraron que en efecto el universo se está acelerando. Entonces tenemos grandes incógnitas todavía en la astronomía. ¿A qué se debe la energía oscura? ¿A qué se debe la materia oscura? Pero sí sabemos cómo se originaron todos los elementos de la serie periódica y de todo lo que está aquí construido dentro de este auditorio, y sí sabemos muchas cosas, pero sabemos muchas cosas sobre el 5% de lo que hay en el universo y sabemos casi nada sobre el 95% de lo que hay en el universo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kramer. Muy interesante su plática. No sé si hay preguntas del público. ¿Hay más? ¿Quién más alzó la mano? 1, 2. Yo les recomiendo a otros 2 que alcen la mano. 3, 4. A esos 4 les va a tocar libro y a todos los demás les va a tocar la mano. Uy. Entonces, una enseñanza de esta clase. Oye, ¿me permites que la dé primero, chico? Bueno, yo accidentalmente observé que en tu presentación al final apareció una bonita ilustración de las ondas gravitacionales. ¿Nos podrías hablar al respecto? Bueno, esa es otra plática. Se lo cambio. Lo cambiamos. Sí, desde por ahí de los 60s se empezó a buscar las ondas gravitacionales, y para detectarlas se necesitan detectores de varios kilómetros de longitud, y esto no se logró sino 40 años después de que ya se había pensado cómo hacerlo, pero se necesitaba un muy buen detector.
se detectaron las ondas gravitacionales hace poco, hace menos de 2 años, y les dieron el premio Nobel a 3 personas. Las 3 personas que les dieron el premio Nobel creo que estaban en una de las figuras. Aquí están. Ah, no, estos son los de la materia oscura. Síguete más adelante, no hay. Regrésate. No están. En fin, esa es otra plática, pero el hecho es que Einstein tuvo razón en esto de las ondas gravitacionales, y Einstein lo predijo en su tiempo, y los físicos de su tiempo no entendieron lo que él decía y le dieron el Nobel por algo que sí entendían. Y bueno, es otra historia distinta. Les cuento parte de la historia, no venía yo listo con transparencias para contestar esto, pero Einstein era muy amigo de Eddington, los dos eran pacifistas. Einstein era alemán, Eddington era inglés, y en 1919 vino un eclipse de sol y fueron a buscar el eclipse de sol a 2 lugares en Brasil con 3 telescopios, y se encontró que Einstein tenía razón en cuanto a su predicción de la gravitación universal, y Eddington rápidamente fue con la Academia de Ciencias de Inglaterra y les dijo: ya tengo el candidato que ha demostrado que existe la emisión gravitacional, la atracción gravitacional y todo, que es Einstein, y no le dieron el premio los ingleses. Y aquí hay 3 posibilidades que se me ocurren. La primera es que eran 3 telescopios y 2 sí confirmaban lo que decía Einstein y el otro no lo confirmaba. Y tan quedó en el aire esto que en 1975 volvieron a sacar las placas, las volvieron a medir con mejores instrumentos y encontraron que en efecto Einstein tenía razón y que el tercer telescopio estaba mal medido. Segunda razón, la guerra mundial había sido muy feroz y los ingleses y los aliados odiaban a los alemanes, y Einstein era alemán. Ahora, Eddington lo propone porque él era pacifista y Einstein también, pero los demás miembros probablemente tenían una animosidad en contra de un alemán para darle la medalla real de Inglaterra. Y para demostrar que sí había esta animosidad, la Segunda Guerra Mundial termina en 1918 y no es sino hasta 1929 que se acepta a astrónomos alemanes a reuniones de astronomía en el mundo. Entonces había una animosidad enorme en contra de ellos, pero no por los pacifistas, la animosidad era por los otros grupos. Y la tercera razón es que probablemente la mayoría de los miembros del comité de premiación de la Royal Astronomical Society probablemente no entendían bien la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces le pueden ustedes atribuir a cualquiera de estas 3 causas, pero ese año, 1920, se declaró desierto el premio, teniendo como candidato a Einstein. Luego le dieron el premio a Einstein 6 años después, y Einstein, yo no sé si hubiera sido Einstein si los hubiera mandado a volar, pero en fin, Einstein recibe y les contesta la carta más amable que se les puede excusar, que se les puede ocurrir a ustedes. Dice: miren, me siento muy honrado, muchísimas gracias. No sé, una cantidad de loas, yo no sé cómo pensaron en mí, yo no merezco tanta amistad de parte de ustedes, bla, bla, bla. Y mandó esa carta y aceptó la medalla de oro de la Royal Astronomical Society. Creo que no tenía nada que ver con la pregunta, pero a ver, ¿alguna otra pregunta que había por ahí? La pregunta era sobre las enanas cafés. He oído hablar de ellas, pero no recuerdo muy bien cuántas masas solares se necesitan. Sí, me preguntan qué sabemos de las enanas cafés. Las enanas cafés son mucho más frías que las enanas rojas. Las enanas rojas tienen como 0.1 masas solares, las enanas cafés todavía tienen un poco menos de masa,
Abajo de 0.08 masas solares ya no hay reacciones nucleares adentro de las estrellas. Se les llama enanas cafés, son muy débiles, están poco estudiadas y son objetos estelares de muy baja masa, más baja que las gigantes rojas. Que las enanas rojas de menor temperatura. A ver, otra pregunta. Este era el cuarto que iba a preguntar, ¿verdad? Sí, adelante. Y dicen que los últimos serán los primeros, así que tú vas a ser el primero. Acuérdate, pregunta. Usted estaba hablando sobre la energía oscura, sobre la… Sí, materia oscura y energía de materia oscura. oscura y la energía oscura. Sí. ¿Cómo es que se supo que era energía oscura o materia oscura si es que no se conoce? Claro. Lo que pasa es que, en efecto, decir oscuro quiere decir que no saben, por eso les pusieron el nombre. Entonces, en el caso de materia, les decía yo que la velocidad de rotación alrededor del Sol, por ejemplo, de los objetos muy lejanos, en lugar de disminuir, se mantiene constante. Entonces, piensan que pueden explicarlo suponiendo que hay más materia. Y en el caso de la rotación de las galaxias también, en lugar de que disminuya la velocidad a largas distancias, se mantiene constante. Eso sería cierto si hubiese mucha masa en la parte de afuera, masa oscura que no conocemos, y por eso le llaman materia oscura. Lo otro de energía oscura es que la energía es la que nos determina si se están alejando las galaxias o no. Y el que se acelere la velocidad con la que se alejan quiere decir que están obteniendo más energía con la distancia. Entonces es una energía de tipo oscuro que en lugar de atraer está repeliendo a estos objetos. Entonces por eso le llaman materia oscura y por eso le llaman energía oscura a lo otro. Entonces la materia oscura a lo mejor es una partícula elemental que no conocemos, o a lo mejor es una propiedad del campo, y en el caso de la otra igual, no se sabe. Y de hace rato que no se sabe. O sea, nada más el 5% es todo lo que hay en este cuarto, y sí sabemos de dónde vino, y sí sabemos cómo se comporta, y trabajamos en el laboratorio con todas las moléculas y elementos y todo lo demás. Entonces aquí, llegando a que es la cuarta pregunta, la enseñanza que les pido a todos ustedes es que cuando digan pregunten, alcen la mano y pregunten, porque aquí en los 4 que alzaron la mano les va a tocar un libro. De hecho, van 3. ¿Van 3? Bueno, hay un cuarto que a ver si se acuerdan y no hay trampas. Pero en fin, los 4 primeros les va a tocar libro. Son 3 iguales y uno diferente. No necesariamente el diferente es mejor o peor, pero los voy a pasar para allá para que se los vayan repartiendo de una vez y acostumbrarlos. Miren, el hacer una pregunta es central para que tenga éxito una plática. ¿Por qué? Primero porque no se duermen, pues hay que estar pensando a ver qué le pregunto a este fulano, a ver qué nos dice, ¿no? Es una ventaja. Segunda cosa, la persona que habla se da cuenta si presentó bien su plática o no. Si hay una pregunta que no puede contestar, entonces se prepara para que la próxima vez que dé la plática, si le hacen esa pregunta, la pueda contestar. Y también se da uno cuenta si le faltó material o si le sobró material, o si estuvo demasiado complicado o si estuvo demasiado simple. Y a ustedes les permite no dormirse, entender un poquito más de lo que se está diciendo y a lo mejor quedarse con un libro. Entonces, siempre que vayan a una conferencia, alcen la mano y pregunten lo que sea. ¿Cuántos escalones tiene este cuarto? Lo que se les ocurra. Y seguramente, pues a lo mejor se ríen algunos, los otros ya estaban durmiendo y se empiezan a reír. Nunca dejen de preguntar, es la única manera de que avancen un poco más ustedes. Y que se les quite la timidez, y luego si andan buscando novio o novia, si no hablan, ya perdieron. Bueno, a ver, la cuarta pregunta, por favor. Sí. Doctor, buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta más personal. Bueno, Adelante. le comento, yo soy estudiante de ingeniería, Muy pero bien. astrónomo aficionado de toda la vida. Perfecto. Quisiera saber, en su opinión, cómo es que los ingenieros, desde el punto de vista de la técnica, podríamos entrar o incursionar en el quehacer científico de la astronomía en México. ¿Por dónde hay áreas de oportunidades?
Mira, en los institutos de astronomía fuertes hay departamentos de ingeniería que se dedican a desarrollar los instrumentos que usamos, desarrollar espectrógrafos, desarrollar computadoras mismas, distintos tipos de filtros, de lentes, de combinaciones, microscopios, telescopios, computadoras, en fin, la construcción misma de observatorios. En mi instituto hay un grupo de óptica fuerte y pues ahí les puedo contar otra historia distinta. El Instituto de Astronomía surge con pura astronomía, pero teníamos 3 o 4 estudiantes, 2 que estaban interesados en la óptica y 1 que estaba interesado en la electrónica. Estoy hablando de los 50. En 1959 había 3 ópticos en el Instituto de Astronomía: Daniel Malacara, Alejandro Cornejo y Osvaldo Harris, 3. En función de esos 3, Guillermo Haro se le ocurrió crear el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Ahorita México tiene 1,200 doctores en óptica y esos 1,200 doctores en óptica traza uno su genealogía a estos 3, a Malacara, Cornejo y Harris, que surgieron del Instituto de Astronomía. Entonces, para aquellos que digan que la astronomía no sirve para nada, cuando menos en este país ha servido a que haya 1,200 doctores en óptica. No todos surgieron, pasaron por un instituto de astronomía, pero sus profesores o los profesores de sus profesores sí pasaron por eso. También se creó el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y desde 72 que arrancó, empezaron a trabajar con aparatos micrométricos y ahorita están tratando de establecer nanometría para la electrónica. Entonces esto hubiera sucedido en México, pero a lo mejor 5 o 10 años después. Entonces la relación entre las ingenierías y la astronomía, o entre la técnica y la ciencia básica, es fundamental para el desarrollo de un país. Bien, ¿alguien más? A ver. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería yo preguntarle a usted su opinión a propósito de que en marzo falleció un astrofísico y divulgador de la ciencia muy famoso, Stephen Hawking. Ajá. Le quería preguntar a usted cuál es su opinión acerca de su trabajo con Roger Penrose y de los agujeros negros y todo ese tipo de cosas que todos nos comentan, pero nadie entiende. Sí, soy parte del último grupo que nadie entiende, pero mira, yo creo que es muy, muy loable que una persona en esa situación de discapacidad haya podido seguir haciendo astronomía. La astronomía que hace o que hizo no es de las 10 o 20 o 30 o 50 mejores de los investigadores que hay, pero sí es la mejor de la persona más fregada que pudo hacer cosas y avanzar cosas, y además que ayudó mucho a la difusión de la astronomía. Entonces yo creo que pues, es una persona muy respetable, o lo sigue siendo. Yo creo que sus contribuciones a la astronomía fueron más importantes desde el punto de vista del coraje, desde el punto de vista de la garra con la que siguió viviendo, ¿no? Creo que sus libros han servido a mucha gente para introducirse hacia la astronomía, pero como investigadores de primera línea yo pensaría en otros, no nada más en él. Su campo es lejano a lo que yo hago, y hazle la misma pregunta a otras personas a ver qué te dicen, y a lo mejor puedes hacer un libro, opiniones del público sobre Stephen Hawking, y capaz de que te vuelve un gran divulgador de la ciencia, que también se necesitan. ¿Alguien más? Bueno, si no, muchas gracias y buenas tardes.